La WWE ha ofrecido algunos de los mejores combates de retirada, como la despedida de Shawn Michaels y la de Ric Flair en WrestleMania 24. Sin embargo, no todas las leyendas consiguen la despedida perfecta. No todas las leyendas tienen la despedida perfecta, ya sea debido a lesiones, salidas repentinas o indiferencia creativa. Echemos un vistazo a los luchadores de la WWE, que se desvanecieron silenciosamente de la acción en el ring, sin un combate de despedida. Empecemos por el hombre que ahora dirige la visión creativa de la empresa, Triple H. Cuando The Game debutó en 1995, pocos podían predecir lo alto que llegaría. En un principio, Hunter Hearst Helmsley era un aristócrata snob que distaba mucho de la potencia en la que se convertiría más tarde. Tras algunos obstáculos, su gran oportunidad llegó en 1998, cuando formó la D-Generation X, una facción que se convirtió en uno de los pilares de la Attitude Era. Con el cambio de milenio, el ascenso de Triple H al escenario principal comenzó cuando conquistó su primer campeonato de la WWE en 1999. Sus famosas rivalidades con The Rock, Mick Foley, Stone Cold, Steve Austin y Kurt Angle consolidaron su lugar en la cima de la industria. Está claro que The Cerebral Assassin era el antagonista definitivo. Tanto si lideraba la facción McMahon-Helmsley como si fundaba The Evolution, The Game sabía generar expectación como pocos. Sin embargo, The Cerebral Assassin también destacó como babyface cuando el momento lo requería. Su legendario regreso tras un desgarro en el cuádriceps en 2002 sigue siendo una de las reacciones más ruidosas del público en la historia de la WWE. Con el paso de los años, siguió evolucionando. Aunque siguió siendo una de las principales atracciones, su atención comenzó a cambiar entre bastidores. A mediados de la década de 2010, asumió un papel más ejecutivo, encabezando el ascenso de NXT. Pero incluso cuando se centró en la construcción de la próxima generación, continuó luchando con gente como Daniel Bryan, Roman Reigns y Seth Rollins. Pero en el verano de 2021, todo se detuvo de forma repentina e inesperada. Comenzaron a circular informes de que Triple H se había sometido a un importante procedimiento cardíaco. WWE no tardó en anunciar que la operación había sido un éxito y, en su ausencia, Shawn Michaels pasó a supervisar NXT. Durante meses, se especuló sobre el estado de su carrera en los rings. Esas preguntas se respondieron finalmente en marzo de 2022, cuando se sentó para una entrevista con ESPN y anunció oficialmente su retirada como competidor. Fue un momento desgarrador, especialmente para un hombre que había construido su carrera superando innumerables lesiones. Pocos días después, en WrestleMania 38, lo hizo oficial de la forma más simbólica posible, dejando sus botas de lucha en el ring. No hubo un gran combate de despedida, ni un épico enfrentamiento final. Su último combate individual había tenido lugar discretamente contra Randy Orton en un episodio de Raw en enero de 2021, pero en aquel momento nadie podía saber que sería su último combate. Desde el momento en que Bill Goldberg irrumpió en la WCW en 1997, fue realmente una fuerza a tener en cuenta. Con su inigualable intensidad, se abrió camino hacia una increíble racha de imbatibilidad que duró 15 meses, pero a medida que la WCW se desmoronaba, también lo hacía la etapa de Goldberg en la empresa. Después de que la WWE comprara la promoción de Ted Turner en 2001, la inmensa popularidad de Goldberg hizo inevitable su llegada. En 2003, por fin hizo su esperado debut en la WWE, y aunque su carrera duró solo un año, consiguió dejar huella, ya fuera ganando el campeonato mundial de los pesos pesados o enfrentándose a Brock Lesnar en WrestleMania 20. Tras aquella desastrosa noche, Goldberg se alejó de la WWE y permaneció fuera durante más de una década. Durante años, pareció una figura del pasado, hasta que en 2016 sorprendió al mundo con su regreso a la WWE. La expectación alcanzó su punto álgido cuando se fijó el combate de regreso de Goldberg contra su antiguo rival, Brock Lesnar. Todo el mundo no sabía qué esperar, pero nadie podría haber predicho que Goldberg
aplastaría y derrotaría a The Unstoppable Lesnar en solo 90 segundos. Aunque el segundo regreso de Goldberg fue sin duda más exitoso que el primero, no dejó de ser polémico en algunos aspectos. Los aficionados rápidamente se disgustaron con su regreso cuando derrotó a Kevin Owens por el campeonato universal en solo 20 segundos. Las cosas tomaron un giro aún peor cuando su combate de ensueño contra The Undertaker en 2019 se convirtió en un desastre. Pero WWE no había terminado de empujarlo todavía. En 2020, derrotó a Bray Wyatt en solo 3 minutos para ganar el campeonato universal. Una decisión que enfureció a todo. 2 años más tarde, Goldberg reapareció a principios de 2022, poniendo su mirada en el entonces campeón universal Roman Reigns. Entre bastidores, Goldberg supuestamente aceptó perder ante Reigns solo con la condición de que se le permitiera tener un combate de retiro en el futuro. Sin embargo, Goldberg perdió ante Roman Reigns en Elimination Chamber en 2022. En los meses siguientes, Goldberg se desvaneció de la WWE sin una conclusión clara de su carrera en los rings. En una entrevista en 2023, reveló que Vince McMahon se había retractado de su promesa de ofrecerle un combate de retirada. Voy a acabar con los rumores ahora mismo. La razón por la que los rumores están ahí es porque Vince McMahon y yo teníamos un acuerdo de mano que después del combate contra Roman Reigns tendría un combate de retiro adecuado, y eso no ha llegado a buen término a través de ellos. Y por lo tanto, las palabras de Goldberg no dejan lugar a dudas. Su historia no ha terminado hasta que él lo diga. Al igual que Goldberg, Vader ya tenía un currículum en el Hall of Fame incluso antes de pisar la WWE. A pesar de su enorme corpulencia, se movía con la agilidad de un peso crucero y daba saltos mortales que desafiaban cualquier expectativa. Antes de llegar a la WWE, ya se había labrado una carrera legendaria en la WCW y la New Japan Pro Wrestling. Cuando debutó en la WWE, en el Royal Rumble de 1996, se le presentaba como un monstruo imparable e incluso agredió al entonces presidente de la WWE, Gorilla Monsoon, en una impactante muestra de brutalidad. Sin embargo, el paso de Vader por la WWE no fue como había planeado, ya que la política entre bastidores y el mal manejo creativo le impidieron llegar a lo más alto. Su mayor oportunidad llegó en SummerSlam 1996, donde se enfrentó a Shawn Michaels por el campeonato de la WWE. Lamentablemente, el combate no salió según lo previsto. En un momento dado, Vader tenía que apartarse de la trayectoria del codazo de Michaels, pero no lo hizo, frustrando a HBK. En respuesta, Michaels pateó a Vader en la cabeza y empezó a gritarle en directo. Como Michaels tenía un poder considerable entre bastidores, el tiempo de Vader en la cima había terminado. En 1998, perdía regularmente ante estrellas emergentes como Kane y The Rock, antes de abandonar la empresa en silencio. A pesar de que sus últimos años estuvieron llenos de apariciones ocasionales en los rings, Vader nunca recibió un combate de despedida adecuado en la WWE. Aunque la empresa lo incluyó en el Hall of Fame en 2022, fue demasiado poco y demasiado tarde, ya que el gigante había fallecido 4 años antes. Cuando Chyna entró en la WWE en 1997 como la ejecutora silenciosa de la D-Generación X, nadie esperaba el profundo impacto que tendría en la lucha libre femenina. Sus logros hablaban por sí solos. Fue la primera mujer en competir en el Royal Rumble, la primera en participar en el torneo King of the Ring y la única en ostentar el campeonato intercontinental, que ganó 2 veces. Pero entre bastidores, las cosas se desmoronaban. Las tensiones entre bastidores derivadas de su ruptura en la vida real con Triple H, que pronto se involucró con Stephanie McMahon, provocaron su salida de la empresa en 2001. No hubo historia final, ni combate de despedida, ni un cierre adecuado para una de las figuras femeninas más revolucionarias de la WWE de todos los tiempos. A pesar de que la WWE alegó más tarde disputas contractuales, la realidad fue que su ruptura con Triple H y Stephanie McMahon fue probablemente el clavo en el ataúd. Después de la WWE, Chyna hizo apariciones esporádicas en otras promociones como TNA y New Japan Pro Wrestling, pero nunca volvió a ser la misma. Las batallas personales, incluidos los problemas de drogadicción,
empezaron a pasarle factura en los años siguientes. Sin embargo, a pesar de todo el caos, una cosa seguía siendo la misma. Chyna, la novena maravilla del mundo, era una fuerza revolucionaria. Muchas futuras luchadoras, como Beth Phoenix y Rhea Ripley, la citaron como inspiración. En 2016, falleció trágicamente a los 46 años, dejando tras de sí un legado complicado pero inolvidable. Chyna no fue la única estrella cuya carrera terminó sin el cierre que merecía. Bret Hart. Pocos luchadores de la WWE han inspirado tanto respeto como The Hitman. Cuando llegó a la WWE, en la década de 1980, no era más que otro luchador de tag team junto a Jim Neidhart. Con el paso de los años, se liberó de la división de tag team gracias a su destreza técnica en el ring. Ganar el campeonato intercontinental fue solo el principio. En 1992, Hart destronó a The Nature Boy, Ric Flair, y ganó su primer campeonato de la WWE. A partir de ese momento, llevó a la WWE a la era de la nueva generación, y sus rivalidades con Shawn Michaels, Owen Hart y Stone Cold Steve Austin fueron legendarias. En 1997, Hart había sido 5 veces campeón de la WWE. Llevaba 14 años en la empresa y era un veterano de la industria. Sin embargo, el infame Montreal Screwjob de ese mismo año marcó el abrupto final de su carrera en la WWE. Su traslado a la WCW debería haber sido su nuevo comienzo, pero en su lugar fue el principio del fin. A pesar de fichar a uno de los nombres más importantes de la lucha libre, la WCW no tenía ni idea de qué hacer con él. Su contratación fue un desastre absoluto. Se le metió en combates sin sentido, se le desperdició en historias de mitad de cartelera y se le utilizó completamente mal. Y entonces llegó el momento que selló su destino. En Starrcade 1999, una patada fallida de Goldberg le provocó una conmoción cerebral grave que obligó a Hart a retirarse mucho antes de lo esperado. Por si fuera poco, Hart sufrió un grave derrame cerebral en 2002, lo que le impidió volver a los rings. Finalmente, se reconcilió con la WWE y regresó en 2010. Pero no fue lo mismo. Un combate contra Vince McMahon en WrestleMania 26 fue más un momento para sentirse bien que una lucha real. Ciertamente, un luchador del calibre de Hart merecía una despedida adecuada contra cualquier estrella emergente de finales de los 90 o principios de los 2000. Sin embargo, debido a todas las razones citadas anteriormente, ese momento lamentablemente nunca pudo llegar a buen término. La contribución de Kane a la WWE va mucho más allá de lo que a menudo se le atribuye. Como una de las estrellas más veteranas de la empresa, The Big Red Machine desempeñó un papel crucial en la configuración de la Attitude Era. Desde el momento en que debutó en Bad Blood 1997, rompiendo el Hell in a Cell para enfrentarse a su hermano en la pantalla, The Undertaker, Kane fue una fuerza imparable. Ya fuera una potencia destructiva, un compañero cómico o una figura de autoridad, Glenn Jacobs consiguió mantener la relevancia de Kane durante más de 2 décadas. Además de conseguir innumerables galardones, Kane fue también una leyenda del Royal Rumble. Ostentó el récord de eliminaciones en un mismo combate durante 13 años, tras eliminar a 11 luchadores en 2001. Su dominio general en el combate fue inigualable, ya que compitió en un récord de 20 Royal Rumbles, eliminando a un total de 46 superestrellas a lo largo de su carrera. Sin embargo, con el paso del tiempo, Kane comenzó a cambiar su enfoque fuera del ring. En 2018, entró oficialmente en el mundo de la política y fue elegido alcalde del condado de Knox, Tennessee. Con sus compromisos con el cargo público como prioridad, su carrera en la WWE como resultado comenzó a decaer. El último combate de Kane llegó en Crown Jewel 2018, donde hizo equipo con The Undertaker para enfrentarse a D-Generation X en un evento principal desastroso que estuvo lleno de chapuzas y lesiones. Poco después, hizo su última aparición como competidor en el ring en The 2021 Royal Rumble Match, antes de desaparecer silenciosamente para centrarse en su carrera política. Si no fuera por su abuso de sustancias que lo desgastaron, Scott Hall sigue siendo uno de los más grandes luchadores de la WWE, que nunca se han convertido en campeones del mundo. A principios de los 90, Hall llegó a la WWE como Razor Ramón
un arrogante forajido con cadenas de oro y un marcado acento cubano. Aunque fue presentado como un villano, su carisma hizo imposible que los aficionados no le adoraran. Su carrera como el chico malo le convirtió en una de las estrellas definitorias de la era de la nueva generación, ganando 4 veces el campeonato intercontinental y protagonizando algunos de los combates más memorables de la WWE, el más famoso de los cuales fue su combate de escaleras de WrestleMania 10 contra Shawn Michaels. Sin embargo, Razor Ramón nunca llegó a lo más alto de la jerarquía de la WWE, por lo que en 1996 vio una oportunidad y, junto con Diesel, dio el salto a la WCW. Su debut en la WCW al estilo de una invasión, seguido del sorprendente giro heel de Hulk Hogan, lanzó a la WCW a su periodo de mayor éxito durante las Monday Night Wars. Durante años, Hall fue un jugador importante en la WCW. Sin embargo, detrás de las escenas, sus luchas con el abuso de sustancias se hizo imposible de ignorar. Los demonios de Hall interfirieron constantemente en su carrera, provocando un comportamiento errático, oportunidades perdidas y múltiples suspensiones. Cuando la WCW llegó a su fin en 2001, Hall estaba lejos de ser el artista que había sido. Regresó a la WWE en 2002 como parte del breve renacimiento de los NWO, pero el regreso estaba condenado desde el principio. Sus hábitos del pasado volvieron a aparecer y al cabo de unos meses fue expulsado de la empresa tras el desastroso incidente del Plane Ride from Hell. A lo largo de los años, Hall hizo apariciones esporádicas en varias promociones independientes, pero su salud siguió deteriorándose. Décadas de abuso de sustancias condujeron a complicaciones médicas graves y en la década de 2010 estaba luchando solo para mantenerse a flote. Afortunadamente, con la ayuda de Diamond Dallas Page, dio un giro notable, consiguiendo estar sobrio e incluso ganando una inducción largamente esperada en el Hall of Fame de la WWE en 2014. A pesar de su recuperación, el cuerpo de Hall había soportado demasiados daños como para organizar cualquier tipo de combate de retirada. Pasó sus mejores años luchando contra la adicción en lugar de prepararse para una despedida definitiva. En 2022, su salud dio un giro trágico cuando sufrió complicaciones tras una operación de cadera, lo que provocó su fallecimiento a la edad de 63 años. Al igual que su viejo amigo y compañero, Kevin Nash, también se desvaneció silenciosamente del círculo cuadrado sin una despedida adecuada. Llegó a la empresa simplemente para estar detrás de Shawn Michaels como Diesel, su imponente ejecutor, pero gracias a su aspecto y tamaño, se convirtió rápidamente en uno de los mejores luchadores de la empresa. En 1994, se hizo con el campeonato de la WWE y lo mantuvo durante casi un año, aunque su reinado coincidió con uno de los periodos financieros más débiles de la empresa. Pero Nash era un hombre de negocios inteligente, y cuando la WCW le llamó con una oferta de dinero garantizado, no dudó en abandonar el barco. Como uno de los miembros fundadores de NWO junto a Scott Hall y Hulk Hogan, Nash ayudó a convertir WCW en un monstruo de la audiencia. Sin embargo, su influencia entre bastidores a menudo jugó en su contra. El infame Finger Poke of Doom y su tendencia a presentarse a sí mismo como una fuerza imparable alienaron a los aficionados, y a principios de la década de 2000, las lesiones empezaron a pasarle factura, sobre todo un desgarro en el cuádriceps en 2002, que se convirtió en una de las chapuzas más repetidas de la WWE. A pesar de sus contratiempos con las lesiones, Nash siempre encontró su camino de regreso al ring, aunque de formas extrañas. Su regreso a la WWE en 2011 debería haber sido notable, pero en su lugar, se convirtió en un lío totalmente confuso. Después de atacar a CM Punk en SummerSlam 2011, Nash fue insertado de repente en un feudo con él. Una semana, estaba cortando promos sobre mensajes de texto de Triple H. La siguiente, estaba desafiando a Punk a un combate antes de ser abruptamente retirado de la historia por completo. Cuando Nash regresó para un combate real contra Triple H en TLC 2011, cualquier emoción ya se había evaporado, y eso fue todo.
Nash, al igual que sus hermanos de la NWO, nunca tuvo la gran despedida que podría haber tenido. Pocos luchadores generaron el tipo de energía y emoción que The Ultimate Warrior. Desde el momento en que corrió por el pasillo a toda velocidad, sacudiendo las cuerdas como un poseso, quedó claro que The Ultimate Warrior no era como nadie en la WWE. Alcanzó la cima de la industria cuando derrotó a Hulk Hogan en el evento principal de WrestleMania 6 para convertirse en campeón de la WWE. Por un breve momento, pareció que llevaría a la empresa a una nueva era. Sin embargo, el tiempo de Warrior en la cima no duró mucho. A pesar de su conexión con el público, su reputación entre bastidores era otra historia. Era muy difícil trabajar con Brian Helwig, que a menudo chocaba con Vince McMahon y otras grandes estrellas. Su intensidad en el ring solo era comparable a su comportamiento errático entre bastidores. Ya se tratara de disputas contractuales, de no acudir a eventos o de plantear exigencias poco razonables, Warrior se convirtió tanto en un quebradero de cabeza para la WWE como en una atracción. En 1991, tras una acalorada disputa con McMahon por dinero, se marchó. Aunque regresó brevemente en 1992, Warrior volvió a enfrentarse a los directivos, lo que provocó su segunda marcha. Los informes de la época sugieren que las acusaciones de esteroides y las diferencias creativas contribuyeron a su salida. Unos años más tarde, regresó de nuevo en 1996 e incluso derrotó a Triple H en un squash match en WrestleMania 12, pero la magia había desaparecido. La industria había cambiado y Warrior ya no era la fuerza dominante de antaño. Así pues, volvió a abandonar la WWE. En los años siguientes, el distanciamiento entre Helwig y la WWE fue tan grande que se enzarzaron en batallas legales por los derechos del nombre Ultimate Warrior. La tensión aumentó aún más en 2005, cuando la WWE publicó el polémico DVD Self-Destruction of the Ultimate Warrior, en el que se le retrataba de forma muy negativa. Sin embargo, el tiempo cura las heridas y, tras casi 2 décadas de distanciamiento, las dos partes hicieron las paces antes de que fuera incluido en el Hall of Fame de 2014. Trágicamente, solo 2 años después de su ingreso, Warrior sufrió un infarto fulminante y falleció a la edad de 54 años. Ya fuera por su difícil relación con la WWE o por sus propias tendencias autodestructivas, es duro pensar que uno de los iconos más inolvidables de la lucha libre nunca tuvo la despedida adecuada que podría haber tenido. No cabe duda de que Hulk Hogan contribuyó decisivamente a convertir la WWE en la mayor promoción de lucha libre profesional del mundo. A pesar de su impopularidad actual, no se puede negar que siempre será el icono definitivo de la lucha libre profesional, tanto si se trata de su inolvidable carrera como héroe patriótico de los años 80, como de su giro como líder de la NWO en la WCW o de sus múltiples regresos a la WWE. Hogan siempre encontró la forma de seguir siendo relevante. Sin embargo, la percepción que el propio Hulkster tiene de su legado puede haber sido lo que le impidió retirarse de verdad. A principios de la década de 2000, el tiempo empezó a pasarle factura. Su cuerpo, desgastado por años de agotadores combates, luchaba por mantener el ritmo como muchos de sus compañeros. Su último combate en la WWE tuvo lugar en SummerSlam 2006 contra Randy Orton, pero en aquel momento nadie sabía que sería su último combate en la WWE. Con su ingreso en el Hall of Fame, justo un año antes, parecía el momento perfecto para que finalmente se alejara y pasara la antorcha. Pero en lugar de eso, Hogan continuó luchando para TNA durante varios años más. Su último combate oficial tuvo lugar en 2012, no en la WWE, como muchos podrían esperar. Al final, Hogan nunca tuvo el combate de retiro que podría haber tenido, porque nunca aceptó realmente que su tiempo en el ring había terminado. Si Hulk Hogan llevó a la WWE a lo más alto en la década de 1980, Stone Cold Steve Austin la convirtió en una potencia de taquilla a finales de la década de 1990, cuando la WWE estaba perdiendo la guerra de los lunes por la noche frente a la WCW. Fue el meteórico ascenso de Austin el que ayudó a cambiar las tornas, gracias a su personaje de antihéroe y a su legendaria lucha con Vince McMahon y The Rock. En 1998,
se había convertido en la mayor atracción de la historia de la lucha libre, llenando estadios y batiendo récords de pago por visión. Sin embargo, por muy dominante que fuera dentro del ring, su cuerpo estaba pagando un precio muy alto. En SummerSlam 1997, Austin sufrió una lesión en el cuello que estuvo a punto de poner fin a su carrera, dejándole temporalmente paralizado en el ring. Aunque se recuperó y siguió luchando, el daño sufrido en la columna vertebral nunca se curó del todo. El agotador calendario de la WWE empeoró las cosas, y en 1999 Austin se vio obligado a someterse a una operación de cuello. Reapareció en 2000, pero ya se veía venir que su cuerpo estaba fallando. En 2002 estaba claro que Austin no podía seguir al mismo ritmo. Empezó a sufrir daños nerviosos que le causaron debilidad en brazos y piernas, pero aún así se despidió con una nota alta. En WrestleMania 19, Austin se enfrentó a The Rock por tercera y última vez. Sin que todo el mundo lo supiera, Austin sabía que este era su último combate, ya que la WWE no lo promocionó como un combate de despedida, porque el propio Austin no quería restar atención al evento ni hacer un gran escándalo de ello. En su lugar, se marchó en silencio después de haber derrotado a The Rock. Casi 2 décadas más tarde, Austin hizo un sorprendente regreso como competidor en WrestleMania 38, enfrentándose a Kevin Owens. Aunque fue un combate sobresaliente, sigue siendo incierto si podría soportar otro combate contra una estrella más joven. El caso de Austin sigue siendo interesante, ya que nunca tuvo un combate de retirada adecuado debido a las circunstancias que nunca se lo permitieron. Su cuerpo se rindió antes de que la WWE pudiera reservarle una gran despedida, y para cuando estuvo lo bastante sano como para regresar para una aparición de una sola noche, la oportunidad de una verdadera despedida ya había pasado. Déjanos tu opinión en la sección de comentarios, y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.